Le damos la bienvenida a todos los que están aquí, a nuestros visitantes también. Le damos la bienvenida. Y el día de hoy el tema se va a tratar de la diferencia entre ser contencioso y contender por la verdad. La diferencia entre ser contencioso y contender por la verdad. No se ha fijado, pero por ejemplo la palabra contencioso o el ser contencioso viene en las listas de pecados, pero también está lo que es el contender por la verdad. Por ejemplo, también en la lista de pecados está, por ejemplo, el enojo, pero una cosa es el enojo cuando el enojo, vamos a decirlo así, bueno, que es el hecho de que cuando uno se indigna por una injusticia, y luego está el enojo pecaminoso. Por otro lado está lo que es el celo por las cosas de Dios, y otra cosa son los celos. Entonces aquí vamos a ver cómo una cosa es ser contenciosa y otra cosa es contender por la verdad. Entonces los pasajes bíblicos en los que me basé para diseñar el título del mensaje de hoy vienen siendo 2 de Timoteo 2:24 y Judas 1:3, que ustedes ahí lo tienen bajo el título de este día. Entonces acuérdense, el título es la diferencia entre ser contencioso y contender por la fe. Entonces en 2 de Timoteo 2:24 dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Gracias, hermana. Gracias, hermana. Dice aquí 2 de Timoteo 2:24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, y luego dice sufrido. Entonces aquí uno puede ver que lo está diciendo Pablo a Timoteo, ¿no? Que no debe ser contencioso, debe ser amable, debe ser apto para enseñar, tiene que ser sufrido. Ahora, en Judas 1:3, bueno, Judas es un solo capítulo, pero Judas capítulo 1, versículo 3, dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis, ¿y de qué manera? Dice, ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces dice, contendáis ardientemente por la fe. Entonces por eso queremos ver la diferencia entre ser contencioso y el contender ardientemente por la fe. Entonces el propósito del mensaje de hoy es tratar de aclarar cuándo es cuando una persona está siendo contenciosa y cuándo es cuando está contendiendo por la fe. Ya que si no tenemos cuidado, pueda que pensemos que estamos contendiendo por la fe y en realidad simplemente estamos siendo contenciosos. O pueda que descuidemos la necesidad de contender por la fe por temor a ser vistos como personas contenciosas. Entonces de las dos maneras uno puede tal vez dejar de hacer lo que uno debe de hacer. Entonces son dos los objetivos. Uno, conocer bien lo que es ser contencioso para evitar serlo. Y dos, conocer lo que es contender por la fe para que no les dejemos a nuestros hijos un cristianismo mediocre. Entonces, primero veamos la primera cita y tratemos de razonarla. 2 de Timoteo 2:24. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Ahora, desde el momento en que lees esta cita sin su contexto, piensas que el cristiano siempre debe ser calmado y nunca puede alterarse y debe tratar a todos de una manera dulce y cariñosa. Si ven esa cita, pareciera así, ¿no? O sea, que tiene que ser dulce, calmado, tierno, cariñoso, siempre con todas las personas, no importa en qué situación se encuentre. Pero si eso es cierto, entonces las siguientes personas hicieron mal. Ahora yo nada más puse unos ejemplos poquitos, pero hay más. Hechos 13:10. Aquí vamos a ver varias citas, entonces así para que ustedes rápidamente vean en sus escrituras. Hebreos 13:10. Dijo, oh lleno de todo engaño, Hechos 13:10. Dice, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Aquí, ¿quién es el que está hablando? Es Pablo. Entonces uno puede aquí encontrar cómo Pablo, él es el mismo que le dice a Timoteo que el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Y aquí, ¿qué le dijo a la otra persona?
lleno de todo engaño, de toda maldad, hijo del diablo. Ahora, ¿le estaba diciendo la verdad o no? Sí, le estaba diciendo la verdad. Y es que él estaba tratando de apartar al procónsul de la verdad, a la otra persona que estaba escuchando la palabra de Dios con buen corazón. Entonces le dice eso, y ¿qué hizo después? ¿Cómo lo dejó? Lo dejó ciego, ¿verdad? Por milagro del Señor. Ahora, en Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, del suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, ¿cómo les dice a ellos? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ahora, ¿quién es el que está diciendo eso? Jesús, Jesús mismo. ¿Le está diciendo la verdad o no? Sí, le está diciendo la verdad. Marcos 8:33. Marcos 8:33 dice: pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciéndole: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Le dice que mirando a los discípulos, y reprendió a Pedro. ¿Y cómo le dijo? Dice: quítate delante de mí, Satanás. Y le dice: ¿por qué? Dice: porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ahora, en Lucas 13:32, ahora en la otra cita que acabamos de leer era Jesús, ¿no?, reprendiendo a Pedro. Lucas 13:32 dice: y les dijo: id y decid a aquella zorra: he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. ¿A quién le está diciendo zorra? A Herodes. ¿Y quién lo está diciendo? Es Jesús. Mateo 23:15. Mateo 23:15. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. O sea, ya ellos prácticamente le está diciendo que ellos son hijos del infierno, pero a sus prosélitos los hacen 2 veces más. Dice: los hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Y les llama hipócritas también. ¿Era cierto o no era cierto? Era cierto. Ahora, fíjense cómo cuando Jesús era así bien duro, era con personas que debían ya de saber la verdad, y aún así estaban haciendo algo que era en contra de la verdad. No era una persona simplemente que era ignorante de la verdad. Y luego Lucas 3:7. Lucas capítulo 3, versículo 7. Aquí es Juan el Bautista. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: ¡oh, generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Para quién se lo dice? A los que venían para ser bautizados. Ahora, si uno nada más lo ve y dice: pues ¿qué pasó? Pues entonces pues yo no me voy a parar aquí a bautizarme, porque el hermano me va a decir generación de víboras. Pero no, cuando uno lee Mateo 3:7, entonces se da cuenta a quién se lo está diciendo. Ya específicamente, Mateo 3:7 dice: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, o sea, ellos no venían a ser bautizados, sino nada más venían a vivorear, en otras palabras, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Entonces son esas personas que nada más venían, pero nada más para ver qué estaba pasando y todo, y realmente no hacer la voluntad de Dios. Entonces a ellos le dice generación de víboras. Y luego, ¿qué dice Mateo 23:33? Ahora aquí es Jesús. Mateo 23:33. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Le dice, y otra vez, a esas personas que ya sabían la voluntad de Dios, no la ignoraban, la sabían muy bien y estaban haciendo cosas en contra de la voluntad de Dios. Entonces aquí uno puede ver cómo estas personas, en este caso vimos a Jesús, vimos a Juan el Bautista, vimos a Pablo, cómo ellos que están contendiendo por la verdad, y sí le dicen a las personas que son malas las verdades, ¿verdad? Que ellos, que es lo que son ellos. Y luego Filipenses 4:5, otra vez para ver el contraste, Filipenses 4:5.
Dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Entonces otra vez el contraste, vimos de que no, el siervo del Señor no debe ser contencioso, debe ser sufrido, amable. Y pum, vemos todas esas otras citas donde yo, como les digo, nada más mencioné una, no mencioné todas. Entonces uno dice, bueno, o sea, hay que ver entonces qué es contender por la verdad y qué es ser contencioso, porque como les digo, hay personas que por temor a ser contenciosos, entonces no defienden la fe. Pero por otro lado, hay personas que creen que están defendiendo la fe y realmente no están defendiendo la fe. Realmente ellos en su carácter son personas contenciosas y ya agarran ese versículo de contender por la fe para de aquí me voy a dar vuelo, y realmente son personas que ya en sí son personas contenciosas. Pero como vimos de Filipenses 4:5 otra vez, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Y es por eso que es bueno ver cada versículo en su contexto. Cada versículo en su contexto. Ahora, por ejemplo, ahí dice la frase, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. ¿Qué diferencia con 1 Corintios 16:22? La frase casi termina igual. Pero es diferente. 1 Corintios 16:22. Acuérdense, la primera es, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Y en 1 Corintios 16:22 dice, el que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. El Señor viene. Qué cosas, ¿no? Al principio ve así, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Y el otro, el que no ama al Señor Jesucristo sea anatema, que significa maldito por Dios. O sea, en otras palabras está diciendo, mira, el que no ama al Señor sea maldito, el Señor viene. Y utiliza la última frase igual que como la otra. El otro dice, el Señor está cerca, dice, el Señor viene. Entonces uno dice, wow, o sea, están estos contrastes, ¿no? Y todo eso. Y entonces por eso que uno tiene que ver, o sea, por qué lo están diciendo y a quién se lo están diciendo. Acuérdense que en Gálatas 5:12 el mismo apóstol Pablo, otra vez hablando de esos falsos maestros que venían y le decían cosas que eran incorrectas a los Gálatas, dice Gálatas 5:12, ojalá se mutilasen los que os perturban, ¿verdad? Qué bueno fuera que se castraran. En otras palabras le están diciendo. Entonces, ¿por qué? Porque veían esos falsos maestros, decían, no, es que tienes que circuncidarte para ser salvo. Y lo bueno, si eso te hace salvo, pues entonces, ¿por qué no todo? Y dice, ojalá se mutilasen los que os perturban. Entonces uno puede ver, o sea, entonces, ustedes también pueden ver con Jesús, cuando Él es bien amable y todo eso, con los pecadores, y por eso lo criticaban. Y mira, está con estos y aquellos, que son unos pecadores. Pero es que eran pecadores que querían saber la verdad, para no vivir una vida de ignorancia, conocer la verdad y obviamente arrepentirse, cambiar su manera de ser, cambiar y escuchar lo que Jesús tenía que decir y entonces arrepentirse y cambiar su vida. Pero estas otras personas que ya se sabían en aquel entonces, pues nada más era el Antiguo Testamento lo que había, pero ya con eso tenían que tener para conducirse bien. Y aún así ellos modificaban las leyes y todo eso, las interpretaciones de las leyes, para ellos salirse con la suya y aún así sentirse como que estaban bien delante de Dios. Entonces esas personas a los falsos maestros que le daba pero bien duro, pum. Entonces es por eso que es bien importante ver los versículos con su contexto. Ahora, fíjense, en Romanos 16 al 18, uno puede ver otra vez ese contraste. En Romanos 16 al 18, dice, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Acuérdense que es la palabra ósculo, con beso, ¿verdad? Algunos hermanos ayer se estaban saludando, ¿verdad? Y estaban saludándose así, ¿verdad? Así, con el brazo, decían, es que este es el ósculo santo. Y decían, no, más bien eso es el músculo santo, porque lo estaban haciendo con el músculo. Pero entonces dice aquí, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Y luego el versículo 17, inmediatamente dice, más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Entonces apártense. Entonces, si se fijan cómo el punto es aquellos que están enseñando falsamente.
Aun cuando ellos ya deberían de saber la verdad, ellos están enseñando falsamente. ¿Por qué? Porque sus motivos, sus intenciones son malas. ¿A poco usted no le dice a sus hijos, apártate de una persona que sea mala o no? Esos no son tus amigos. Mira, estos hacen esto, esto y esto y esto. Eso no es un buen amigo. Apártate de ellos. Entonces, o sea, por un lado sí, tenemos nuestra gentileza sea conocida por todos los hombres y todo eso, pero así también tenemos que hacer una rayita de aquella persona que no quiere hacer la voluntad de Dios, que no quiere hacer bien, porque entonces a mí me va a hacer mal y a otras personas se está engañando y haciéndoles mal a esas otras personas para su propio provecho. Entonces, por eso uno puede ver ese contraste. También, por ejemplo, vamos otra vez a la cita, a la segunda cita que vimos al principio, en Judas 1:3. Ya viendo la otra cita, Judas 1:3. Judas 1:3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ahora, aquí lo está diciendo él en el primer siglo, ¿no? Ahora, imagínense si de generación a generación no hubiera personas que defendieran la fe, que no defendieran la sana doctrina. ¿Dónde estaríamos ya? Si de generación a generación, y estoy hablando aquí, estas citas del primer siglo, o sea, desde entonces ya había problemas, desde entonces tenían que defender la fe porque había muchos que eran falsos profetas y falsos maestros y se creían apóstoles y no lo eran. Ahora imagínense, ese es el primer siglo, ya pasó, imagínense, segundo siglo, cada siglo son de 100 años, tercer siglo, cuarto siglo, quinto siglo, sexto siglo. ¿En qué vamos ahorita? Ya estamos en el 21, ¿verdad? En el siglo 21. Entonces, imagínense si de generación a generación alguien hubiera decidido, no, ¿sabes qué? ¿Para qué andar contendiendo por la fe? Mejor vamos a hacer lo que es popular. Mejor vamos a hacer lo que a las personas les gusta. ¿Cómo ya sería la iglesia? Y en realidad, lamentablemente, hay muchas iglesias que se fueron por ese trayecto, que se fueron por ahí, se fueron yendo por falsas doctrinas, se fueron yendo por esas otras. Pero gracias a Dios que siempre ha habido personas de siglo a siglo que ellos han querido hacer las cosas bien, vieron la palabra de Dios y bendito sea Dios por todas aquellas personas que Él usó para traducir su palabra, para traducirla, que al inglés, que al español, que al alemán, que al francés, que a todo eso, para que entonces la podamos tener en su regazo y leerlo. Que no seamos como las personas que, tal vez algunas personas que solamente se les predica en latín. ¿Se acuerdan que antes así se hacían? De repente nada más desde el frente, nada más puro latín. Y pues, ¿qué está diciendo? Pues, quién sabe. Suena bien bonito, ¿eh? Pero no se entiende nada. Y luego ya después no se quieren que las personas tengan Biblias, porque entonces se van a confundir y todo eso. ¿Cuál? Van a saber la verdad. Y entonces van a poder defender de aquella persona que está diciendo algo contrario a la verdad. Entonces aquí en Judas 1:3 dice: contendáis, hay que contender ardientemente por la fe. Entonces podemos ver entonces un ejemplo de eso en Hechos 15:2. Hechos 15:2. Digo un ejemplo de esto no porque los otros no hayan sido ejemplos, sino porque aquí ya se menciona la palabra contienda. Pero otra vez, como les digo, así como hay enojo que sea bueno, porque uno está indignado por una cosa, una injusticia. Otra cosa es el enojo, vea, que es un enojo egoísta, que es malo. Por otro lado está, por ejemplo, otra vez el celo de Dios me consume, y por otro lado están los celos, que es el pecado. Entonces, igualmente la contienda, fíjense, Hechos 15:2. Dice: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión, ¿y qué dice ahí? Y contienda no pequeña, o sea, era una contienda grande. Ahora nosotros le llamaríamos, ¿qué? A la contienda. Una pelea, pelearon, discutieron, o no sé. Dice, ahora obviamente cuando digo pelea no me estoy refiriendo a manos y eso, no, sino me refiero de estar defendiendo sus argumentos. Dice, una discusión y contienda no pequeña entre ellos, no entre Pablo y Bernabé, sino entre aquellos otros. Acuérdense quiénes eran los otros. Los otros estaban diciéndole a los que ya eran cristianos, que eran gentiles, dicen, no, ustedes primero se tienen que circuncidar y guardar la ley de Moisés
para ser considerados cristianos, para ser cristianos. Y eso es falso. Eso es ya andar cambiando el evangelio, cambiando el cómo uno es que llega a la salvación. Eso ya es cambiar, o sea, algo muy principal en cuanto a la doctrina de Cristo. Entonces, por eso ellos contendieron por la fe. Según una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, porque de ahí venían los otros que decían otra cosa. Y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ok, mira, ni tú ni yo vamos a ver qué es lo que realmente dicen los de Jerusalén, porque ustedes vienen de Jerusalén y están diciendo cosas que no son ciertas. Y entonces ya se solucionó el problema. Pero imagínense si Pablo y Bernabé se hubieran quedado callados. No, y allá los de Jerusalén dicen que hay que circuncidarse y guardar la ley de Moisés. No, oigo, porque después si decimos algo van a decir que somos contenciosos. No, es que alguien tiene que decir algo. Alguien tiene que decir algo. Porque si no, imagínense desde el primer siglo, ¡pum!, bien desviada la doctrina de Cristo. Entonces por eso es bien importante el contender por la fe. Ahora vamos a ir a segunda de Juan, ya hablando casi al final de la Biblia, la segunda epístola de Juan, no el Evangelio. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 4 al 11. Creo que también este es un solo capítulo, pero segunda de Juan, capítulo 1, versículo 4 al 11. Segunda de Juan 1, 4 al 11 dice: mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y luego dice: y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Es decir, es muy importante, el amor fuera de los mandamientos de Dios no es amor. Versículo, ahí continuando dice: este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Versículo 7: porque muchos engañadores han salido por el mundo. Fíjense desde entonces. Es de que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Versículo 8: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Versículo 9: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Versículo 10: si alguno no viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Y consta que está en el contexto en el que dice: hay que amarnos unos a otros. Pero ¿a quién es el que no hay que decirle bienvenido? A los que son engañadores y anticristos. Porque tenemos que amarnos unos a otros, pero en los mandamientos del Señor. Versículo 11: porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Ahora otra vez, si se fijan en el versículo 9, dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Ahora ya vimos cuál es el contexto. El contexto era de que esos engañadores y falsos anticristos, ¿qué es lo que estaban predicando? Que el Señor Jesucristo no vino en carne. ¿Se acuerdan que los miércoles que habíamos estado hablando acerca de qué doctrinas son las que no se puede cambiar por nada del mundo? Y uno era lo que ya mencionamos el día de hoy, que era el cambiar el evangelio, es decir, el cambiar el cómo se salva uno. Ese es uno. No se puede comprometer uno, cambiar nada de eso. Tiene que ser conforme a la palabra de Dios. Cómo es por Cristo que somos salvos y cómo nosotros nos reconciliamos a través de creer, de arrepentirnos, de bautizarnos. Pero Él es el que nos salva, solamente Él, nadie más. Él es el único camino, y no es por buenas obras ni nada de eso. Y por otro lado, se refiere a cambiar la persona de Cristo, cambiarlo a Él, andar predicando otro Cristo. Entonces es bien importante que esa otra doctrina es la que no se puede cambiar. Es decir, que Jesús es 100% Dios y es 100% y fue 100% hombre. Es decir, porque había personas que creían que Jesús era Dios, pero si es Dios, no puedo creer que Él haya venido en carne, porque la carne es mala.
Entonces eso hacían. Entonces decían, bueno, tal vez sí vino como en forma como de hombre, pero realmente no era carne como tú y yo. Entonces eso es una doctrina falsa, porque él tenía que hacerse hombre, ser hijo de Adán, como uno diría, que se menciona el segundo Adán. Entonces, ¿para qué? Para entonces el hombre morir por nosotros, los hombres. Acuérdense que él no rescató a ángeles, él no murió por los ángeles, él no murió no solamente por nosotros, la humanidad. Entonces él era 100% Dios y 100% hombre. Por otro lado, había quienes decían, bueno, él sí era hombre, pero no era Dios. Pero ¿cómo también estás diciendo eso? Entonces se está negando lo que él también dice, ¿verdad? Que él es el yo soy, ¿verdad? Que dice, el que me ha visto a mí, ¿qué dice? Ha visto al Padre. Y yo y el Padre uno somos. Y tantas cosas. Entonces esas eran las doctrinas que peleaban duro. Uno puede ver en el Nuevo Testamento, cuando cambiaban, tergiversaban lo que era el Evangelio, que viene siendo las buenas nuevas de salvación, y cuando cambiaban lo que era la persona de Dios, es decir, de Jesús, pensando ya sea que no era Dios o que no era hombre, había sido hombre. Es por eso que dice que nosotros, nuestro único intercesor entre Dios y los hombres es ¿quién? Jesucristo, hombre. O sea, ¿por qué? Porque antes no intercedía por nosotros y todo eso. Fue hasta que Él murió por nuestros pecados y que Él entonces nos compró a todos nosotros con su sangre preciosa, que entonces Él intercede por nosotros. Y entonces es bien importante esto. Entonces yo le estoy diciendo todo esto porque de repente aplican el versículo 9 para todo tipo de enseñanzas y doctrinas. De repente dicen, mira, esta persona no hace exactamente lo que nosotros hacemos, y tal vez no sea nada que sea pecado, y dicen, no, este no es mi hermano. Simplemente, ¿por qué? Porque simplemente hace tal vez algo que es diferente, que no tiene nada que ver con ni en el Evangelio ni la persona de Cristo. Es bien interesante porque hasta con doctrinas que para mí sí son fuertes en el sentido de que hay que acatarlas. Por ejemplo, en 1 Corintios 14, no voy a ir para allá, pero después de que él dice lo que hay que hacer, él dice, y el que ignora, pues que ignore. Así simplemente le dice, bien curioso, porque les dice unos mandamientos y dice, y estos conste que son del Señor, no son míos. Dice, pero el que quiere ignorar, pues que ignore. O sea, qué interesante que él no se puso así a combatir. Entonces, al final de cuentas, el juicio se lo deja a Dios. Y entonces así también hay otra parte de la Escritura que también lo mismo. Y acuérdense de aquellas personas que no se juntaban con los apóstoles, que estaban echando fuera demonios, y que dijo Juan, nosotros se los impedimos porque no anda con nosotros. Y que no andes impidiéndoselos. Todo aquel que está conmigo, el que anda haciendo eso en mi nombre, después no va a andar hablando mal de mí. El que no es contra nosotros, con nosotros es, y está diciendo. Entonces es bien interesante ver que por un lado está lo que es la doctrina central, o sea, quién es Cristo y su salvación, cómo se ofrece la salvación, y luego hay muchas otras doctrinas. Pero entonces hay unas personas también que sacan ciertas doctrinas de ciertos pasajes, lo interpretan de una manera, y tal vez la manera en que lo interpretan está incorrecto. Lo empiezan a hacer legalismo de una cita, de un versículo, de un pasaje que nada que ver. Entonces, por eso es bien, esto yo lo digo, hermanos, porque yo también he visto esas cosas, ¿verdad?, de parte de otros, ¿verdad?, predicadores, y estoy hablando de la Iglesia de Cristo, que llegan a decir, vea, las personas que no hacen esto no son mis hermanos, y pone una listonona de cosas que digo, unas cosas están bien, pero otras cosas están mal. No es cierto esta cosa. Entonces por eso es bien importante leer nuestra Biblia y que no caigamos. Entonces de repente estamos defendiendo opiniones o defendiendo interpretaciones en vez de estar defendiendo la fe, la verdadera fe. Porque de repente por andar defendiendo opiniones quebrantamos la fe. Estamos haciendo algo que está mal. Por ejemplo, ustedes saben que es pecado hacer divisiones. Ahora, obviamente no es pecado, como ya vimos, cuando ya la persona es un falso maestro, estás con mala intención, engañando a personas para aprovecharse de ellos. Eso está bien claro. Y esa persona dice, no debemos de juntarnos con ellos, debemos desecharlo y apartarnos de ellos. Pero hay otras personas ya que no están haciendo eso, que están haciendo prácticas que tal vez sea algo bien sin chiste en cuanto a diferente que nosotros, pero ya porque es algo diferente, ya cosas de opinión o cosas de interpretación, ya lo ven como no hermano, como no cristiano. Entonces, ¿qué hacen?
tú no eres mi hermano. Entonces, ¿quién es el que está causando el pecado? Pues él mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está haciendo división, cuando no tenía que andar haciendo división en ese caso. Entonces es bien importante, ¿verdad? Que entonces vea que no confundamos contienda, o sea, lo que es malo, con el contender por la fe. A la mera hora estamos siendo contenciosos porque estamos realmente contendiendo sobre opiniones. Entonces por eso quiero que veamos el versículo Romanos 14, 1 al 3. Romanos 14, 1 al 3, para que veamos que cuando realmente estamos discutiendo sobre opiniones y defendiendo a capa y espada una opinión, no realmente la fe en Dios, uno es el que está haciendo el pecado, uno es el que está haciendo entonces contencioso. Romanos 14, 1 al 3 dice: recibid al débil en la fe. ¿Pero qué dice ahí? Pero no para qué, no para contender sobre opiniones. Ahora es muy diferente, obviamente. Si una persona tiene, por ejemplo, un entendimiento diferente y le pregunta a uno, oye, ¿tú cómo ves esto? A mí me lo han enseñado así. O sea, es cuando es una pregunta, ¿no? Pero otra cosa es cuando ni siquiera le preguntaron y todo esto y usted ya me está atacando y todo. Y cuando es algo de opinión. Entonces dice, recibir al débil en fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo y otro que es débil come legumbres. Aquí ponen ejemplos que estaban pasando en esos momentos. Dice, el que come, ¿qué dice? No menosprecie el que no come, y el que no come, no juzgue al que come. ¿Por qué? Porque Dios le ha recibido. Entonces, tanto el que juzga como el que menosprecia están siendo ¿qué? Están siendo contenciosos. Ellos son los que están cometiendo el pecado. Entonces, por eso es bien importante, ¿verdad?, que cuando uno piensa que está contendiendo por la fe, realmente uno vea que sí realmente está contendiendo por la fe. Y todos esos pasajes que hablan acerca de que usted apártese de ellos y todo eso, cheque bien a quién se está refiriendo, a qué tipo de personas. Porque de repente agarramos esa cita y la generalizamos para todo tipo de personas que no tengan la misma opinión que la mía. Entonces, no haga eso. También, por ejemplo, en Romanos capítulo 12, versículo 16, antes de ahí de Romanos 14, ¿qué le está diciendo? Romanos 12:16, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. ¿Y luego qué dice? No seáis sabios en vuestra propia opinión, que era lo que todos estaban haciendo aquellos en Romanos capítulo 14. Y por eso le dicen, no anden contendiendo sobre opiniones. Entonces, una persona altiva y sabia en su propia opinión tiende a ser contenciosa. Cuando es ya su propia opinión. Ahora, también Dios tiene como contenciosos a los que no quieren obedecerlo. Romanos 2:8. Ya que estamos ahí en Romanos 2:8. Dice, pero ira y enojo, o sea, de parte de Dios, ira y enojo a los que son, ¿quiénes? Contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Entonces, puede haber dos personas y que estén, como dice con Bernabé y Pablo, ¿verdad?, con los otros, una contienda no pequeña. Pero uno de ellos están contendiendo por la fe y los otros están, ¿qué haciendo? Siendo contenciosos. Porque la verdad la tenían ellos y ellos no. Y ellos estaban siendo contenciosos. ¿Por qué? Porque no estaban creyendo ni estaban queriendo obedecer la verdad. Y no más eso, sino que aparte le estaban enseñando lo que estaba incorrecto. Entonces uno puede haber un contencioso y uno que está conteniendo por la fe. Pero otra vez, asegúrese que realmente esté conteniendo por la fe y no por opiniones o diversas interpretaciones. Es muy importante. También, por ejemplo, en 1 Corintios 11:16. 1 Corintios 11:16. Es otra vez después de que él da una explicación de cómo se deben de, por ejemplo, vestir las mujeres y cosas de esas, y dice, con todo eso, si alguno quiere ser, ¿qué dice? Contencioso. O sea, en pocas palabras, alguien no quiere observar lo que le estamos diciendo que hagan.
nosotros no tenemos tal costumbre ni en las iglesias de Dios. Simplemente le dice así, mira, si quieren ser contenciosos, miren, nosotros simplemente no tenemos tal costumbre ni en las iglesias de Dios. Entonces así calmado, ¿no? Pero entonces otra vez el contencioso es aquella persona que entonces no quiere aplicar lo que es la palabra de Dios. Ahora fíjense lo que dice Proverbios, hablando de que ustedes saben cómo Proverbios hay tanta sabiduría y tantas cosas, ¿no? Entonces muy aplicables a tantas situaciones. Pero fíjense lo que dice Proverbios 26:21. Proverbios 26:21. ¿A cuánto les gusta hacer carne asada? ¿A cuánto les gusta? Bueno, aquí van a ver la primera parte que dice ahí. Proverbios 26:21. El carbón para brasas, vea. Ya les desperté el hambre. El carbón para las brasas y la leña para el fuego. ¿Y lo que dice? Y el hombre rencilloso para encender contienda. Entonces uno puede ver, así como el carbón es para las brasas y la leña es para el fuego, el hombre rencilloso es para encender contienda. Entonces hay personas, como les digo, que simplemente así son contenciosas, son rencillosos, les gustan los pleitos, están así. Entonces hay una cita que está en Proverbios que también dice, para que vean la diferencia de ser contencioso o no, dice, pero ya no hablando de la doctrina de Dios, sino hablando simplemente de cosas diarias. Dice, no tengas pleito con nadie sin razón, dice, si no te han hecho ningún agravio. Entonces, qué curioso, dice, no tengas pleito con nadie sin razón. Entonces, pero el contencioso, él sin razón, está peleándose aquí y allá y todo eso. Entonces dice, no tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. Entonces sí le da el derecho a la persona que de repente está pidiendo justicia, entonces que se le haga la justicia. Pero entonces pero la otra persona, la rencillosa, él es contencioso, aún sin razón. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 11 al 13, 1 Corintios 1, 11 al 13, aquí podemos ver que a veces no era que hubiera falsos maestros por el cual había cosas contenciosas, sino que era porque los miembros de la iglesia, ellos en su carnalidad o inmadurez, estaban produciendo contienda. Entonces 1 Corintios 1, 11 al 13 dice, porque he sido informado acerca de vosotros, aquí escribe Pablo, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas, dice. Versículo 12, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizado en el nombre de Pablo? Entonces claramente ellos eran los que estaban haciendo la contienda. Estaban causando divisiones. No por los maestros todos ellos eran buenos. Eran ellos. ¿En qué? Entonces era su carnalidad. ¿Se acuerdan que en Santiago dice que no crea que cuando uno es tentado es de parte de Dios, sino que Dios no tienta a nadie y Él no es tentado por el mal, sino que cada uno de su propia concupiscencia es atraído y seducido? Entonces fíjense lo que dice 1 Corintios 3:3. 1 Corintios 3, hablando de lo que estaba pasando, que yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y todo eso. Dice 1 Corintios 3:3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, ¿qué más? Contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? O sea, no como hombres que no son salvos, ¿verdad? Como hombres que todavía tienen la mentalidad como la de cualquier otro hombre en esta tierra. Entonces ahí pueden ver, las contiendas ya estaban pasando, pero no por los maestros, sino porque ellos mismos se estaban creyendo unos mejores que otros. Entonces el contexto del versículo que dice que el siervo del Señor no debe ser contencioso es el siguiente, 2 Timoteo 2:23. 2 Timoteo 2:23. El 2 Timoteo 2:24 es el que dice que el siervo del Señor no debe ser contencioso. Entonces, ¿por qué le está diciendo eso? Por lo que dice 2 Timoteo 2:23. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas,
sabiendo que engendran contiendas. Entonces, cuando dice que el siervo del Señor no debe ser contencioso, es de que se estaban pensando ahí a cosas que son de opiniones, o cosas que eran cosas judías, cosas que no tenían nada que ver con la salvación. Y entonces se estaban levantando contiendas, engendrando contiendas. Entonces, por eso dice, mira, el siervo del Señor no debe ser contencioso. Entonces lo está aplicando a eso, a que no anden ahí con cosas de opiniones. Ahora, un poquito antes, 2 Timoteo 2:14, vuelve a mencionar la palabra contienda. Es el 2 Timoteo 2:14. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Entonces es en ese contexto que está diciendo, vean, que no sea contencioso. Entonces es muy importante que el contencioso, ya vemos que ya en sí el contencioso es en sí una persona rencillosa, altiva, que es sabio en su propia opinión, por lo tanto hace contienda con cualquier persona que no piensa como él, aunque él esté equivocado. Es un miembro que crea divisiones en la iglesia porque piensa que él o ella es mejor que los demás. Y también se cuenta, como contencioso a todo aquel que aún ya sabiendo la voluntad de Dios no quiere obedecer. Ahora, por otro lado, contender por la fe es defender la doctrina como ha sido expresada en la palabra de Dios, en contraposición a las enseñanzas falsas de los falsos maestros que tuercen la palabra para aprovecharse de las personas. O sea, contender por la fe no es contender sobre opiniones o sobre costumbres congregacionales. Entonces, muy importante, contender por la fe es realmente contender por la persona de Cristo y por cómo es que uno es salvo, no por ya un montón de otras cosas que a veces, otra vez, como les digo, tienen mala interpretación. Una vez, como les decía, había un predicador que estaba diciendo, y esto no son mis hermanos o no son salvos y todo eso. Entonces yo le escribí, bueno, si nos vamos a esto, pues esto también no está en la Biblia, no está en la palabra de Dios. Ustedes están haciendo entonces algo que no está autorizado en el Nuevo Testamento. Entonces, si yo empiezo a pensar como usted, entonces la gran mayoría de las iglesias de Cristo, entonces tampoco son mis hermanos. Así les tuve que decir. Y entonces, ¿quieren que les diga cuál es el ejemplo? Estaban hablando, por ejemplo, de la ofrenda. Para nosotros, por ejemplo, ofrendamos los domingos. Ahora, hay una orden en el Nuevo Testamento de parte de Pablo a que el primer día de la semana se apartaran una ofrenda para los santos en Jerusalén. ¿Sí se acuerdan por qué? Porque en Jerusalén el Dios había profetizado a través del Espíritu Santo, a través de sus profetas, que iba a haber una hambre, que iba a haber una necesidad en Jerusalén. Por lo tanto, los apóstoles y los ancianos determinaron entonces mandar ayuda. Ahí en ese momento ellos se encontraban en Antioquía. Entonces ya Pablo ya le manda a muchas personas de Asia a que envíen una ayuda para los santos en Jerusalén. Y por eso se llama, cuando usted ve todos los versículos de la ofrenda, dice para la ofrenda para los santos en Jerusalén. Entonces ahí hay una ofrenda especial en el cual se iba a determinar, mira, hagan esto cada domingo, anden guardando y todo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. O sea, Pablo decía, mira, yo no quiero andar llegando hasta allá y ya estando allá de repente se empiezan a recoger, bueno, pues a ver qué tenemos en el bolsillo y todo eso, y pues va a ser bien poquillo. Yo no, mira, de aquí a cuando yo llegue para allá van recogiendo, para que entonces para cuando yo llegue no se recogen entonces ofrendas, o sea, no sea para entonces que empiecen a recoger ofrendas. Entonces esa ofrenda, ¿qué van a hacer? ¿Para quién irá? A los santos en Jerusalén. Ahora conste, entonces todo eso que estaban guardando, ¿para qué era única y exclusivamente? Para los santos en Jerusalén. Nada de que andar agarrando de ahí. Entonces, ¿por qué? Porque era una ofrenda especial. Ahora, la iglesia primitiva, ¿cuándo era cuando ofrendaba la iglesia primitiva? Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 4, todos los días. La Biblia dice que en el templo y por las casas todos los días alaban al Señor. ¿Cómo se llama? También el partimiento del pan, que todos los días. Y luego, ¿qué era lo que hacían en cuanto a ofrendas?
Dice que hasta vendían sus casas y sus heredades y lo ponían a los pies de los apóstoles y lo repartían cada uno según su necesidad. ¿Cuándo lo hacían? Todos los días. Todos los días. O sea, la iglesia primitiva no piensa, nosotros somos domingueros. No, nosotros somos cristianos de todos los días. Ahora, obviamente vamos a celebrar más lo que es el día domingo, el primer de la semana, porque fue cuando resucitó nuestro Señor Jesucristo y todas las cosas que están ahí en la Biblia. Pero eso de cantarle himnos, ¿solamente se puede los domingos? No. ¿De orar a Dios solamente se puede los domingos? No. ¿De ofrendar? ¿Solamente se puede los domingos? Digo, porque hay unas personas, otra vez, si una persona está practicando esa otra cosa, puede que tal vez esté mal, pero no en cuanto a eso, sino en cuanto a otras cosas, que tiene. Pero eso, así una iglesia de Cristo de repente dice, no, pues vamos a recoger los domingos y también los miércoles o eso, simplemente por la necesidad tan grande que hay o qué sé yo. Entonces no hay nada, o sea, en la iglesia primitiva ellos lo hacían todos los días, y no nada más las ofrendas que nosotros traemos. Imagínese, hermano, que usted vendiera su casa y trajera el precio de lo vendido aquí y se repartiera cada quien según su necesidad. ¿Cuánto dinero estamos diciendo? Unos 200,000, unos 150,000. Y eso era lo que hacían. Y no era con que, ay, hermano, pues yo lo quería ayudar. La iglesia quería ayudarlo, pero como es lunes, pues va a tener que venir hasta el domingo. ¿Es cierto o no es cierto que aquí mismo se llega a dar a hermanos que están con necesidad entre la semana? Entonces, si se puede andar dando ese dinero entre semana, se puede andar administrando ese dinero entre semana, ¿se podrá ofrendar entre semana? Pues sí. Ahora, si queremos decir, no, es que nada más tienen que ser los domingos por lo que está escrito ahí, entonces enviemos todo ese dinero a los santos en Jerusalén, porque para eso era, y de ahí no podían agarrar. Entonces, cuando los corintios y los de Macedonia, de Tesalónica y todo eso hacían eso, conste que todo ese dinero, el 100%, era para los santos en Jerusalén. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Ellos ofrendaban o no? Digo, ¿que acaso en su propia congregación no habría necesidades? Pues sí, pues simplemente imitaban la iglesia primitiva, la cual era que simplemente pues todos los días, si alguien había con necesidad y todo eso, pues se juntaban, se reunían todos los días. Entonces, ay, un hermano está necesitado, que venga hasta el domingo, porque entonces ahí, no, sino que, órale, está necesitado, pues ahí está. Entonces, pero hay unas personas que lo hacen ley, en el sentido de decir, nada más el domingo y solamente el domingo, y el que lo haga en otro día, no es mi hermano. Digo, pues entonces ya echaste para afuera a todos los primeros cristianos de la iglesia primitiva, porque ellos lo hacían todos los días. Pero esa ofrenda era una ofrenda especial y tenía que ser mandada y decir, tienen que hacer esto y esto y esto y esto para los santos en Jerusalén. Pero entonces, como les digo, hay personas entonces el día de hoy que defienden a capa y espada cosas que realmente no son doctrina para nosotros. Es como el lavado de pies. ¿Lavamos los pies el día de hoy o no? Espero que sí, porque si no... Pero refiero a lo que dice el Señor Jesucristo, ¿verdad? Que Él lavó los pies y ¿qué dijo? Ejemplo les he dado para que ustedes así hagan. Ahora, ¿por qué no lo hacemos el día de hoy? Porque ya no hay esa necesidad. Ahora, yo no sé en qué época fue cuando ya poquito a poquito se empezó a quitar esa costumbre, porque no era costumbre simplemente porque era tradición, sino porque era una necesidad lavar los pies a la persona que venía, porque olía pestes. Entonces, si el día de hoy sí fuera necesario, lavarnos los pies así, de la manera como en la iglesia primitiva, ¿estaríamos haciendo todavía eso de lavado de los pies, sí o no? Sí, porque Jesús claramente dijo, ejemplos he dado para que vosotros también hagáis. Está bien claro. Hasta las viudas, ¿se acuerdan que solamente podían ser ofrecidas dinero, ayuda? Era si ha lavado los pies de los santos. Y cuando estamos diciendo de los santos no estamos refiriendo a monos, ¿verdad? Nos estamos refiriendo a los miembros de la iglesia. Entonces el día de hoy no lo hacemos, ¿por qué? Porque ya no se necesita. Entonces, ¿por qué no hacemos ese juntar y todo eso de ofrenda para los santos en Jerusalén? ¿Por qué ya no? Porque ese problema ya desapareció. De repente hay otros que otros necesitan y todo eso, y hacemos eso. Pero acuérdense, aparte de la ofrenda que siempre hacían todos los días, esa se tenía que recolectar los domingos, ¿ya? ¿Para qué? Para entonces mandar a los santos en Jerusalén. Entonces simplemente es una ¿cómo se llama?
una de tantas cosas que a veces las personas llegan a ser contenciosos. Están pensando que están contendiendo por la fe y no están contendiendo por la fe. No han aprendido, no han leído bien los pasajes y todo eso. Y lo que están haciendo es ser contenciosos, no contender por la fe. Entonces, por eso es bien importante saber qué es contender por la fe y qué es ser contencioso. Tenemos que saber qué es ser contencioso, ¿para qué? Para evitarlo ser. Y tenemos que saber lo que es contender por la fe, ¿para qué? Para hacerlo. Es algo que es bien importante, hermanos. Sí tenemos que contender por la fe, o sea, sí tenemos que contender por aquello que sí realmente sí es sagrado, que sí es lo que sí tenemos que hacer el día de hoy. Porque como dice, hay muchos engañadores que han surgido por el mundo, ¿verdad?, que dicen otra cosa completamente diferente. Entonces, bueno, pues gracias, pues Dios les bendiga. Y pues espero que también, vea, si hay una persona aquí, vea, que todavía no se ha reconciliado con Dios y lo quiere hacer, puede pasar al frente, vea, puede ser bautizado, vea, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para perdón de pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Gracias.